Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mi nombre es José Palomino Murga y estamos aquí en su programa Trabajemos con Amor. Y estamos, hermanos, ya acostumbrándonos a tener esta sana costumbre por el amor a nuestros hermanos que día a día buscan a Dios y se congregan a su pueblo. Estamos, hermanos, corrigiendo de alguna u otra manera a través de audio del maestro de hermanos que exponen, predican doctrina que no viene del maestro. Como en este caso que vamos a tratar acerca de lo que expuso el hermano Juan Salas, acerca de que si Jesús murió por nosotros o no murió por nosotros. Pero vamos a escuchar lo que dice el hermano. Adelante con el audio. ¿No se acuerdan cuando se preguntó ayer si nuestro Señor Jesucristo en la primera venida, cuando estaba en el oriente, Él muere por nosotros o no muere por nosotros? A ver qué dicen mis hermanos y mis hermanas, ¿qué dicen? Vamos a compartir este estudio de nuestro Señor. ¿Por quién murió nuestro Señor Jesucristo? Es la pregunta. En el oriente. Yo ruego la atención de todos mis hermanos, por favor, vamos a entender. El Señor pregunta de esta forma: en la primera venida, nuestro Señor Jesús ¿murió por nosotros o no murió por nosotros? Un hermano le dice al maestro: Señor, murió por todos nosotros, dio su vida por nosotros. Otro hermano le responde: Señor, murió por uno nada más. Bien, esta es una parte del audio en la cual el hermano comienza a exponer y a preguntar a los hermanos acerca de que si Jesús en su primera venida, cuando estaba ya en el oriente, si pregunta si Él muere por nosotros o no muere por nosotros. A lo que Él dice, vamos a leer una parte, dice: a ver qué dicen mis hermanos y mis hermanas que dicen acerca de esta pregunta. Entonces Él dice: voy a compartir un tema, dice, que ¿por qué murió nuestro Señor Jesucristo allá en el oriente? Entonces dice que nuestro Señor Jesucristo, dice acá, el Señor pregunta de esta forma: en la primera venida, es decir, el hermano Salas dice, pero sin audio, aclara, dice que el maestro preguntó al pueblo, a un hermano, acerca de que si Jesús murió por nosotros o no murió por nosotros. A lo que un hermano dice que el maestro, al maestro le dice: Señor, murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Otro hermano le responde: Señor, murió por uno nada más. Pero acá no vamos a decir nada, solo vamos a aclarar con audios, porque quien es el intérprete es nuestro maestro. Él fue instruido por el Espíritu Santo, crean o no lo crean, pero acá estamos para aclarar. Y vamos a escuchar la voz del maestro primeramente en este audio ya conocido, en la cual vamos a poner, hermanos, a andar nuestra lógica. ¿Por qué digo esto? Porque Dios hizo una reunión en el cielo antes que Luzbel se vuelva Lucifer, antes que este ángel sea echado a la tierra, antes que el hombre peque. Dios ya lo sabía todo lo que iba a suceder, que el mundo iba a pecar, que a través de Adán y Eva el pecado iba a entrar
en la humanidad. Que este pecado que tiene que ser pagado, por eso justamente vamos a escuchar este audio en la cual nuestro maestro nos habla acerca de esta reunión. Adelante con el audio. Porque sus planes de Dios es desde el principio para que se cumpla siempre y siempre, siempre y siempre. Entonces, ya llegó la época de Adán, que tenía que creó ya Adán, y Adán está ya, los dos en la tierra, muy bien. Y llegó ya pues ya ahora la época para que el diablo baje a la tierra. Entonces, ya se sabe esto, para que se convierta en diablo, los primeros tipos tenía que suceder. Entonces, para eso, el Padre reunió a una asamblea general afuera del reino de los ángeles. Entonces dice allí, toma la palabra del Padre y dice, tengo en mi reino un hijo, a él le daré el reino del cielo y de la tierra. Entonces, ahí es donde recién llegó a saber que tenía un hijo, y ese hijo se llama Miguel Arcángel. Entonces, ahí es donde nació a los reyes se llamaba el diablo, ¿entiendes? Renacido ya envidia, odio, y porque era hijo, tengo un hijo, ahí yo le daré el reino del cielo y de la tierra. Entonces, ahí ya la animación que es odio. Está muy bien, ya se endureció ya. Entonces le dice, él va a ir a pagar el pecado del hombre a la tierra. Entonces, él es el espíritu. Está muy bien. Entonces, cuando dijo el Padre así, entonces los ángeles toman palabra. Pero ¿cómo mi Señor va a ir a la tierra a pagar el pecado de los hombres? Para eso nosotros pagamos, como decir en otras palabras, ¿eh? Y yo iré, Señor. Entonces, no dice, y ahora otro toma palabras. A mí me dice, no es posible que mi Señor vaya a la tierra. Yo iré. No dice, así que ya varios salieron interventores. Hablaron ya. Después de eso, le dice el Padre, el poder de los ángeles no es suficiente para resistir, no es suficiente para pagar el pecado del hombre. Entonces, no es suficiente. Es necesario que mi hijo vaya. Entonces, así vino el espíritu del hijo. Y ahí está el texto. Bien, hermanos, dice, ¿por qué? Porque sus planes de Dios desde el principio, para que se cumpla de tiempo en tiempo, entonces ya llegó el tiempo o la época de Adán que tenía, ya creó a Adán, ya están los dos ya en la tierra muy bien. Llegó pues la época pues que el diablo baje a la tierra. Entonces ya se acercaba esto, para que se convierta en diablo Luzbel, es decir, en el cielo. Este diablo, es decir, Lucifer, sí, su nombre era Luzbel en el cielo. ¿Qué tenía que suceder?, pregunta el maestro, y dice, entonces para esto el Padre reunió en una asamblea general a todo el reino de los ángeles. Entonces ahí dice, allí toma la palabra el Padre y dice, tengo un hijo en mi reino, a él daré el reino del cielo y de la tierra. Allí donde recién llegó a saber que tiene un hijo. Es decir, los ángeles no sabían que Dios tenía un hijo, pero ahí recién se llegan a enterar. Y ese hijo se llama Miguel Arcángel, dice el maestro. Entonces ahí donde nació a Luzbel, es decir, al diablo, que se llamaba Luzbel en esa época, a Luzbel se llama el diablo en ese tiempo, dice el maestro, le nació ya la envidia, odio, ¿ve? Porque le dijo, yo tengo un hijo, a él daré el reino, decía Dios a los ángeles. A él daré el reino del cielo y de la tierra. Entonces ahí le nació el odio, dice a Luzbel. Ya, muy bien, ya se endureció ya. Él entonces le dice, él va a pagar el pecado del hombre a la tierra. El Hijo de Dios, al cual Dios en esa asamblea presenta a los ángeles, dice que él va a pagar el pecado del hombre a la tierra. No habla de una generación, no habla de una nación, sino habla de toda la tierra. Dice, sigue el maestro, dice, entonces él es espíritu, es decir, el Hijo de Dios es espíritu, su nombre es Miguel Arcángel. Ya, muy bien, dice el maestro.
Entonces, cuando el Padre dijo así, entonces los ángeles toman la palabra y dice, pero ¿cómo mi Señor va a ir a la tierra a pagar el pecado de los hombres? Escuchen, hermanos. Escuchen, hermanos Salas. Jesús no vino a pagar el pecado solamente de esa generación, como usted aclara. Vamos a seguir escuchando, dice uno de los ángeles, pero ¿cómo mi Señor va a ir a la tierra a pagar el pecado de los hombres? Que para eso estamos, así como decir, en otras palabras, yo iré, Señor. No, responde el Padre. Ahora entonces, otro toma la palabra, no es posible que mi Señor vaya a la tierra, yo iré. No, le dice el Padre, es decir, Dios decía a los ángeles que se apuntaban y señalaban, es decir, yo voy en vez de mi Señor. Dios decía al Padre, no. Así que varios habían interventores, hablaban ya después de eso, le dice el Padre, el poder de los ángeles no es suficiente para resistir. ¿Qué cosa va a resistir? El pecado de la humanidad. No es suficiente, dice, para pagar el pecado del hombre. El pecado del hombre. ¿Quién pecó, hermanos? Adán y Eva. Los dos eran uno en una carne. Adán fue hecho del polvo de la tierra y Eva fue sacada de la costilla de Adán. Uno. El pecado lo cometieron ellos. A través de ellos entró el pecado en el mundo. ¿Y quién tenía que pagar ese pecado? De todos los hombres del mundo, no de una generación, no de un pueblo, no de un país, no de un reino, sino del mundo. Tenía que venir el Hijo de Dios. Por eso dice, el poder de los ángeles no es suficiente para resistir, no es suficiente para pagar el pecado del hombre. Entonces no es suficiente, es necesario que el mismo Hijo vaya. Entonces así vino el Espíritu del Hijo. Vino a edificar templo, porque lo que necesitamos saber es que el Hijo en espíritu baja a la tierra, enviado por el Padre, ¿para pagar qué? El pecado del hombre. Y en una parte dice el pecado de los hombres, porque el pecado de ahí se contaminó toda la tierra a través del pecado de Adán y Eva. Jesús, la carne, este templo que edifica el Espíritu del Hijo de Dios, cuando baja a la tierra, esa carne va a cargar con todo el pecado de los hombres, no solo de los que están en pie, no solo de Judea, no solo de esa nación, sino del mundo, y no solo de los que están en pie, sino de los que están por venir. Y eso nuestro maestro nos va a decir en otro audio más adelante, que no solo era para la generación de esa época, sino que para esta generación. Lo habla bien claro el maestro. Jesús, nuestro Señor, murió para pagar el pecado del hombre de toda la humanidad, incluida esta generación. Sino cómo después ya iba a volver ya sin la carga del pecado. Tenía que volver ya sin carga del pecado porque ya pagó ese pecado. El pecado que pagó es el pecado de Adán y Eva, con la cual Dios se había molestado con el mundo y había dado la espalda. Jesús viene para reconciliar al hombre con Dios, para que el hombre tenga una esperanza de vida eterna, pero cumpliendo su ley, que ese es otro tema. Pero acá tenemos que centrarnos en lo que dice usted, hermano Salas, que nuestro Señor Jesucristo vino para pagar solo el pecado a los impíos de esa generación, lo cual es falso. Jesús pagó el pecado de todos, porque en la asamblea de los ángeles Dios ya sabía que el hombre iba a pecar y que toda la humanidad iba a pecar, por eso tenía que mandar al Hijo para que pague el pecado del hombre, de toda la humanidad. Hasta ahí estamos claros. Lo dice el maestro y hay audio. No puedo llenarme yo la boca diciendo que el maestro dijo esto, que el maestro dijo lo otro, sin el escuchar
el audio del maestro. Por eso acá tenemos esa sana costumbre de leer la transcripción de un audio de la misma boca del maestro. Ahora, hay otro audio que va a corroborar también lo que les estoy diciendo, hermanos, en la cual dice nuestro maestro, pero primero vamos a escuchar, porque es un audio, vamos a leer primero una parte, ¿ya? Vamos a leer parte por parte y vamos a escuchar de la misma boca del maestro. Por ejemplo, el maestro dice, ¿ve? Entonces, que ya estaba anunciando y destinado que Jesús tenía que morir. No era necesario que toda la nación muera, sino basta uno. Y estaba ahora, eso es lo que tenía que cumplir. San Juan, aquí viene por ejemplo, San Juan 11, 50, 51, 52. Libro de San Juan, capítulo 11, versículos 50, 51 y 52. Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, sino que salga la nación perdida. 51. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó de Jesús había de morir por la nación. 52. No solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno de los hijos de Dios que estaban derramados. Entonces, que ya estaba anunciado y destinado que Jesús tenía que morir. No era necesario que toda la nación muera, sino basta uno. Y ahora eso es lo que tenía que cumplir. Y no solamente por aquella nación, claramente dice. Entonces, también, sino para que juntase, cuando venga, para que juntase toda la gente. Esto, hermanos, es palabras del sacerdote Caifás en esa época, el cual pronosticaba, estaba profetizando. Esto está en San Juan 11, 50, 52. Dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. En la 52 dice, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntasen en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Estaba hablando de otros hijos, no solo de esa generación. Y el maestro nos va a decir, dice, y no solamente por aquella nación, claramente dice, entonces también, sino para que juntase cuando venga, para que juntase toda la gente. Ahora, de acuerdo con ese texto, también dice en Efesios 1:10. Ahora, de acuerdo con ese texto, también dice en Efesios 1:10. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿A dónde estamos? 1:10, Efesios. Efesios. Estamos viendo de que lo mismo tenía que juntarse la gente. Ahora me falta traer en otras partes también. Y eso está hablando ya, hermanos, acerca de cuando venga el Consolador, es decir, el Hijo del Hombre. Son dos etapas. Una, que viene Jesús a pagar el pecado del hombre, el pecado original, y otra, el Hijo del Hombre, ¿para qué? Para que comience a juntar a todos sus escogidos. Dice en Efesios 1:10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Está hablando de los tiempos, no solo de esa generación. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Hermanos, si nosotros nos ponemos a escudriñar, nos vamos a 1 de Pedro 1:11, acerca de qué está hablando. Eso es lo que también San Pedro hablaba o dijo. Del Espíritu, en qué punto de tiempo se significaba la venida del Espíritu Santo. Y cuando ya estaba en ellos entonces el Espíritu Santo, entonces el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellos. Entonces quiere decir que cuando viene, ya, cuando vuelve el Espíritu Santo, entonces, y como dice San Juan 16:7 declara que el Espíritu Santo tenía que volver, y luego sobre el Salvador. Por ejemplo, dice, 1 de Pedro 1:11 dice, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que había de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Es decir, hermanos, está hablando de otro tiempo, de estos tiempos, en la cual el Hijo del Hombre vino. Y aunque no crean, hermanos, y el maestro ya lo dijo, que los profetas hacen la obra en espíritu, de los antiguos de los profetas no está en el depósito, digamos. No. Él sigue como la obra de Dios espiritualmente sigue. Ellos son como ángeles. Continúan la obra en espíritu. El maestro sigue en pie. Está siguiendo, va a seguir reuniendo a todos sus escogidos, de los escogidos de Dios. Entonces, nuevamente habla el maestro, te tenía que juntar. ¿En cuándo? ¿En la época de nuestro Señor Jesucristo? No, era en la época cuando el Consolador tenía que volver, tenía que venir. Por eso en San Juan dice nuestro Señor Jesucristo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no voy, el Consolador no vendría, mas si yo voy, yo los enviaré. Hablaba de otro templo o otro cuerpo que el Espíritu del Hijo tenía que levantar. Vamos a escuchar este extracto de audio de la boca del maestro. Según Zacarías y los demás dicen que hay que venir. Todavía falta todo lo que han leído. Amén, Señor. ¿Ya está en la tierra? Y ya está en la tierra. Han cumplido entonces. ¿Ah? ¿Qué me dicen ahora? Hablando, no se callen. Y yo de aquí en adelante, Señor, vamos a esforzarnos y a cumplir, Señor. Pero dicen que no se ha cumplido, quiere decir que no ha venido todavía. A base de eso es lo que les pregunto. Ustedes dicen que ya se cumplió y entonces han cumplido ya pues, todo lo que la Escritura dice. Como la gente no se van a querer hacer, por eso tienen que hablar la verdad. Pero ¿cómo? Ahora, otro punto, hermanos. Continuamos con este audio, porque este audio es bien interesante. Dice, el maestro dice, ahora me falta ver en otras partes también que juntar precisamente, claro, del profeta ya aclarado, ¿quién tenía que venir? Pregunta el maestro. Y ahora está aclarando todo, ahora. ¿Qué me dicen de la venida de Jesús ahora? Pregunta el maestro al pueblo. ¿Qué me dicen? Ahora dice, ¿no? En Zacarías, que la verdad dice que tenía que venir, todavía falta el 6:13 y todo lo que han leído. Y esto habla del templo que tenía que levantar el Espíritu Santo. Y el hermano dice, amén, mi Señor. Y el maestro dice, y ya está en la tierra. Ya está en la tierra. ¿A quién se refería? ¿Se refería acaso a su hijo? Como lo dice también en esa exposición o en ese estudio que hizo el hermano Salas, lo cual es falso. Dice el maestro, ya está en la tierra.
Y los hermanos dicen, amén, aleluya. Los hermanos confirmaban en esa época, pero había un grupo que no aceptaba eso. Entonces, ¿qué dice el maestro? Dice, ya está en la tierra, entonces han cumplido, pues entonces ha hablado, no se callen, dice. Hablaba al pueblo. Ustedes han cumplido de que el Consolador, el Hijo del Hombre, ya estaba, ese Cristo ya estaba en la tierra. Han cumplido, entonces no callen, dice. Y el hermano dice, y yo de aquí en adelante, Señor, vamos a recordarnos y a cumplir, mi Señor. Y el maestro dice, dicen pues que no se ha cumplido. Quiere decir que no ha venido todavía. A base de eso es que yo le pregunto, ustedes dicen que ya se cumplió. Entonces, ¿han cumplido ya de todo lo que la Escritura dice? Que la gente no va a quedar así. Por eso tiene que hablar la verdad. Si no, ¿cómo? Dice el maestro. Por eso, cuando venga el último tiempo, entonces ya no habrá, en la segunda venida ya no habrá venir en pecado, sino sin pecado. Como dice en Hebreos 9:28. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para borrar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado. Claro. Será visto de los que le esperan para salud. ¿Y ustedes esperan o no? Vamos a continuar, dice. Por eso, cuando venga el último tiempo, dice el maestro, escuchen, el último tiempo, entonces ya no habrá en la segunda venida, ya no habrá que venir en pecado, sino sin pecado, como dice en Hebreos 9:28. Y eso también habla el hermano Juan Salas, pero habla del texto, pero interpreta otra cosa. El maestro dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. No habla de la generación de la época de nuestro Señor Jesucristo. Dice de muchos. Y la segunda vez sin pecado. Así será visto de los que le esperan para salud. Este texto, hermanos, en la Biblia, en el Tanaj, habla también cuando venga, dice, Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados, ¿no?, de muchos. Y en la segunda venida dice que vendrá sin esa carga de pecado ya. Porque ya, ¿qué hizo? Pagó el pecado. Ya lo pagó. Pero ¿qué más dice nuestro maestro? Dice, hermano, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Y el maestro dice, ¿qué dice? El hermano dice, sí, también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos y la segunda vez sin pecado. Y el maestro dice, claro, claro. El hermano dice, será visto de los que le esperan para salud. Y el maestro dice, ¿y ustedes esperan o no? Miren, escuchen la pregunta, ¿cómo le hace el maestro? Es una pregunta, como se dice, a la vez creo que es retórica, creo que él mismo se está respondiendo, pero para que este hermano se dé cuenta. Dice, el hermano dice, ¿será visto de los que le esperan para salud? Y el maestro dice, ¿y ustedes esperan o no? ¿Esperan al Cristo que viene en esta época sin la carga del pecado, limpio? ¿Lo esperan o no? Como diciendo, como ya está, porque en otra parte dice, vamos a seguir leyendo, dice, Pero si ustedes esperan, entonces todavía no ha venido, pues, porque no hay cumplimiento. Mi señor, yo quiero decir esto, porque recién estamos escuchando los estudios de usted, mi señor. Nunca habíamos escuchado. Así va a decir entonces al público. Eso es triste. amén, dice, amén, mi Señor, dice el hermano, y el maestro dice, pero si ustedes esperan, entonces no ha venido, pues, dice, no ha venido, no se ha cumplido.
porque no hay cumplimiento, dice el maestro. Pero el maestro hablaba de él. El maestro le decía, como decir, ¿ustedes cumplen? Pero si no han cumplido, entonces... No, pero si ustedes no cumplen, entonces no da cumplimiento a lo que dice Hebreos 9:28. Que tenía que volver nuevamente, ya sin la carga de pecado, limpio, porque ya pagó el pecado. Entonces dice el maestro, pero si ustedes esperan, entonces no ha venido, pues. Porque no hay cumplimiento, dice. Y el hermano dice, mi Señor, yo quiero decir esto porque recién estamos escuchando. Pero la Escritura, ese texto, Señor, nunca habíamos escuchado. Hebreos 9:28, los hermanos no sabían de ese texto. ¿Quién sabe si estarán diciendo la verdad o quizás estaban tratando de ocultar? Pero el maestro dice, ¿así también van a decir al público que ustedes no sabían ese texto? O sea, delante del público van a decir, nosotros no sabemos eso. ¿Cómo va a quedar el pueblo? Como ahora está quedando. Ignorante por falta de estudio. Que venga un hermano X, como a quien estamos analizando hoy en día, que venga, te diga una cosa y le creas. ¿Por qué? Porque no te has tomado la molestia de escudriñar y de estudiar y de escuchar la voz del maestro. O sea, encima que no saben, encima que están poniéndose rebeldes ante el cumplimiento de Hebreos 9:28, encima todavía quedan, como se dice, como payasos. O sea, no saben nada. Y ahora todavía falta explicarles, por ejemplo, y cuando yo veo que todavía no se cumple porque no ha venido, porque si hubiera venido entonces se cumple. Miren, cuando Él venga, tenía que cumplirse todo lo que estamos estudiando. Y luego tenía que aclararse, por ejemplo, todo lo que lo que dice la Escritura, tiene que cumplir todo. Cuando Él venga, por eso dice acá la Escritura, bien claro en el 9:11, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que había de venir, claramente dice que había de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. ¿Qué me dice ahora? Cuando ya está presente a Cristo, entonces se cumple todo. Y ahora no hay cumplimiento. ¿Y cómo dicen que ya se cumplió? ¿Han escuchado, hermanos? ¿Han escuchado? No sé si reírme o ponerme triste, hermanos, porque dice, así también van a decir al público que ustedes recién se enteran, ustedes por no estudiar, recién leen Hebreos 9:28. Ahora viene otro hermano, 9:28, y te interpreta otra cosa. El maestro está diciendo, ustedes creen, como dice, ustedes dicen, y ustedes esperan. Si están esperando es porque no se da cumplimiento, pero si no están esperando, están confirmando con el maestro. Pero como no saben el Hebreos 9:28, hoy en día viene un hermano 9:28 y te dice, no, que Jonás es. Y eso es falso. Porque el maestro ya en varios audios, en muchos audios nos ha confirmado quién es la estéril, quién es el consolador, quién es el Ezequiel antiguo, quién es ese hombre antiguo que vino en otro cuerpo. ¿Quién es? ¿Acaso es el hijo del maestro? Pues no, pues hermanos, no. Dice nuestro maestro. Porque Él también no es de esta creación. Eso también que entienda. También creen eso. Es hombre antiguo. Quiere decir que no es de este tiempo.
Entonces todavía tienen que esperar porque no hay cumplimiento. Y cuando yo veo que todavía no se cumple, porque no ha venido, porque si hubiera venido entonces se cumple, mire, cuando Él venga tenía que cumplirse todo lo que estamos estudiando. Y luego tenía que aclararse, por ejemplo, todo lo que le dice la Escritura, tiene que cumplir todo cuando Él venga. Por eso dice acá la Escritura bien claro, en Hebreos 9:11 dice: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes, que había de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Y el maestro interpreta: ¿qué me dicen ahora? El maestro trataba de hacer que el pueblo despierte, pero el pueblo no despertaba. El pueblo seguía ahí, como se dice, nublado en sus pensamientos. Y el maestro dice: cuando ya esté presente Cristo, entonces se cumple todo. Y ahora no hay, pues no hay cumplimiento. ¿Y cómo dicen que ya se cumplió? Cuando pregunta esto el maestro es porque el maestro sabía que ninguno creía en él. Nadie confirmaba en él. Todos decían amén, 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 pero no sabían. Este hermano le decía acerca de Hebreos 9:28, pero nunca había escuchado ese texto, dice. Y el maestro dice: ese es triste. Y el maestro trataba de poner Hebreos 9:11, a ver si confirman, si despiertan, pero no despertaban. Seguía el maestro diciendo, dice: porque Él también no es de esta creación. Eso también entiendan, quiere decir que no es de este tiempo también. Crean eso, es hombre antiguo. Otra clave que le da el maestro al pueblo, y el pueblo no confirmaba. Para ese instante ya el maestro había seguro hablado acerca cómo vino él en esta época. Él es el Ezequiel antiguo, por eso dice: porque él también no es de esta creación. Eso también entiendan, quiere decir que no es de este tiempo. También crean eso, es hombre antiguo. El maestro decía: yo soy, mi espíritu es antiguo, pero mi carne es de este tiempo. Le decía Dios al maestro, porque el maestro no quería aceptarlo, se rehusaba a creer, porque era increíble lo que Dios estaba haciendo. Y el maestro decía al pueblo: no es de este tiempo, también crean, es hombre antiguo. Y el pueblo estaba así, hermanos. O sea, en las nubes, en el aire, no confirmaba. Solo se atinaban a decir amén, aleluya, sin entender. Entonces, ¿qué dice el maestro? El maestro dice: entonces, todavía tienen que esperar porque no hay cumplimiento, pues. El maestro decía que todavía van a seguir esperando. Me tienen aquí, soy el hombre antiguo. En otras palabras, le estoy diciendo con mis palabras, el maestro le está diciendo: yo soy el hombre antiguo, he venido en estos tiempos, estoy aquí, y todavía tienen que esperar, le pregunta al pueblo. Y el pueblo no despertaba. Por eso que hoy en día falsos predicadores se aprovechan de eso, porque el pueblo no ha estudiado antiguamente, y cualquier fábula o cuento que le meten, se la creen. ¿Qué más dice el maestro? Dice: perdóname que sea tal vez ignorante en la escritura, pero lo que usted nos ha dado nos anuncia que usted es Cristo, mi Señor. El no cumplimiento es en nosotros, mi Señor. Nosotros no es lo que no hemos cumplido, mas Dios ha cumplido con su promesa, Señor. Aquí hay varios que están confundidos. Algunos ya ignoran. Pero no hay pruebas de cómo se conoce. Todo está igual, como son los religiosos. El hermano dice: el no cumplimiento es en nosotros, mi Señor, no por lo que nosotros hemos cumplido, mas Dios ha cumplido con su promesa, Señor. Y el maestro dice: aquí hay varios que están confundidos. El maestro, entiendan, hermanos, aquí hay varios que están confundidos. Algunos ya ignoran, es decir, como se dice, dan su cara a voltear e ignoran lo que el maestro es. Ellos sabían quién era, pero ellos lo ignoraban, se rehusaban a creer. Algunos ya ignoran, pero no hay problema, dice el maestro. Pues, ¿cómo
¿Cómo se conoce? Todo está igual como todos los religiosos. ¿Cómo eran ellos, hermanos? ¿Cómo son ellos, los religiosos? Los religiosos son rebeldes. Los religiosos de otras congregaciones no cumplen la ley. Otros se creen hijos de Dios. Dice que son tocados por la gracia, viven por la gracia hoy en esta época, no sabiendo que la gracia es el Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo, cumpliéndose Ezequiel 36, 26, 27, se cumple la ley, porque Dios te pone ese espíritu en el corazón. Cuando tú crees en la ley, te pone ese espíritu en el corazón para que tú cumplas su ley. Por eso, hermanos, el maestro decía, todo es igual como todos los religiosos. Rebeldes, no cumplen la ley, el mismo pueblo se rehúsa, no hay amor en el pueblo, no hay misericordia, falsos predicadores ingresan, predican mitos, fábulas, sin piedad ni misericordia por esas almas que buscan a Dios y lo que encuentran solo es un desvío hacia el abismo. Y vamos a seguir con un audio también. Le voy a dar un adelanto acerca de un audio en la cual el maestro habla acerca de la promesa, porque Dios hablaba de esa manera, siempre se refería a todos, no solo se refería a un grupo. En esa época de Moisés, él se refirió acerca de que él hace siempre el pacto, la promesa de Dios, no solo es con los que están vivos en pie, sino que también con los que no están o los que han muerto. Por eso nuestro maestro en una prédica de los cementerios siempre nos decía, prediquen en los cementerios de los más antiguos, porque tienen que ser predicados toda la humanidad desde la época de Abel, desde ahí hasta la actualidad. Porque si solamente Cristo, como dice hermano Salas, murió por esa generación, entonces cortamos en esa generación y predicamos de ahí hacia adelante. Pues no es así, hermano. Cristo vino a pagar el pecado original. Bueno, bien, hermanos. Por eso de aquí exhortamos a todos los hermanos, incluyendo a nuestro hermano Juan Salas, de que trate de predicar conforme al maestro habla. Pero acá hay otros puntos también que tocar, porque acá mi hermano Cirilo va a decir acerca de lo que el maestro habla. Y el maestro, bien claro, en los audios que va a exponer mi hermano, habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo muere para esta generación también, no es para la generación antigua. Y bueno, esto ya lo va a hablar mi hermano Cirilo, y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén.